¿Sabías que durante la segunda intervención francesa en México existió un militar francés sumamente siniestro y terrorífico, conocido como el Carnicero Rojo? Hoy te voy a revelar la historia más oscura, olvidada y perturbadora de esa etapa de nuestra historia, la vida de Charles Dupin, el hombre que sembró el terror en México y que casi fue borrado de los registros oficiales. ¿Quién fue Charles Dupin? Charles Dupin llegó a México en 1862, como parte del ejército francés que venía a imponer el imperio de Maximiliano. Su misión oficial era pacificar las zonas donde las guerrillas republicanas resistían, pero la verdadera forma en que pacificaba era con fuego, fusiles y sangre. Según relata el historiador Edgar O. Esparza, Dupin no solo combatía a los soldados mexicanos, sino que ordenaba masacres de civiles, acusándolos de colaborar con las guerrillas juaristas. Esta información se puede encontrar en el libro de La Guerra Secreta. Espías y traidores en la intervención francesa. A continuación te contaré 3 anécdotas escalofriantes sobre este personaje siniestro. Número 1. La masacre de Tacámbaro en Michoacán. En 1865, Dupin encabezó la masacre de Tacámbaro, donde más de 300 personas fueron fusiladas en la plaza pública, entre ellos mujeres y ancianos, solo por sospecha de ayudar a los republicanos. Se dice que antes de ordenar los disparos, Dupin gritó: "Quiero que este pueblo recuerde quién manda aquí, aunque tenga que nadar en sangre para lograrlo". Testimonio recogido por cronistas locales y citado por Jean Meyer, la segunda intervención francesa en México. Número 2. El castigo de Zitácuaro. En Zitácuaro, Dupin fue aún más lejos. Tras una emboscada contra una patrulla francesa, Dupin entró al pueblo y reunió a todos los hombres mayores de 15 años. Según reportes encontrados en los Archivos Nacionales de Francia, ANF, fusiló a todos sin juicio y mandó quemar varias casas como represalia. El documento describe cómo Dupin anotaba en un cuaderno los nombres de las víctimas como trofeos de guerra. Número 3. La cacería de guerrilleros, en Veracruz. Pero tal vez lo más aterrador fue su método llamado cacería de guerrilleros, implementado en zonas rurales de Veracruz y Puebla. Dupin y sus hombres tomaban prisioneros y los colgaban en árboles a la entrada de los pueblos, con carteles clavados al pecho que decían: "Ejemplo para los traidores". Esto está confirmado por cartas privadas entre oficiales franceses, recopiladas por Patricia Galeana en correspondencia secreta durante la intervención francesa. Una gran pregunta que muchos historiadores se hacen es si actuaba solo o bajo órdenes de alguien aún más despiadado. Muchos podrían pensar que Dupin era simplemente un sádico, pero los documentos secretos encontrados por historiadores como Esparza y Galeana muestran algo más siniestro. Charles Dupin actuaba siguiendo órdenes directas de altos mandos franceses y aliados conservadores mexicanos. En una carta enviada por el general Bazaine, comandante francés en México, se puede leer: Dupin realiza lo que otros no se atreven a hacer. Sus métodos, aunque duros, son necesarios para la estabilidad del imperio. Esta carta se puede encontrar en el Archivo Nacional de Francia de 1865. ¿Qué pasó con Charles Dupin? Un final misterioso. Cuando el imperio de Maximiliano cayó en 1867, Dupin regresó a Francia, pero su historia no terminó allí. Algunas versiones, como la citada por el cronista Carlos Tello Díaz, aseguran que fue juzgado en secreto por el ejército francés por crímenes de guerra, aunque nunca se hizo público su castigo. Otras versiones dicen que fue internado en un hospital psiquiátrico militar tras sufrir crisis nerviosas y que murió en el olvido, lejos de las glorias que pensó obtener. Incluso existe la leyenda de que murió en un duelo a espada, asesinado por un oficial francés que no soportaba sus atrocidades. La verdad, hasta hoy, su destino final sigue siendo un misterio. ¿Por qué nadie habla de Charles Dupin? La historia oficial de México y de Francia ha preferido olvidar al Carnicero Rojo,
porque recordar su existencia sería aceptar las atrocidades cometidas durante la ocupación imperialista. Pero es importante rescatar su historia para entender el lado oscuro de la intervención francesa y honrar la memoria de las víctimas que nunca recibieron justicia. ¿Qué opinas tú? ¿Debemos hablar de figuras como Dupin o es mejor olvidar estas partes oscuras de la historia? ¿Qué otros personajes crees que la historia oficial ha ocultado? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias ocultas de México. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete.